cómo nos estamos dando cuenta que había una manera diferente de hacer las cosas y cómo ha contribuido, en algunos casos, lamentablemente, como siempre decimos, también ha traído problemas de tipo desempleo y bueno, como siempre, esta solidarización que tenemos con aquellas personas que están pasando por un momento difícil con respecto a este tema de la pérdida del empleo. Hoy precisamente vamos a tener temas bastante interesantes para desarrollar, Jorge. Sí, exactamente, en línea con los cambios que estás marcando, y no sin antes decir, a propósito de tu comentario, que efectivamente fue sancionada la ley de teletrabajo, no sin controversias. Próximamente vamos a convocar a algún especialista para que nos dé su opinión en función de esto que acaba de ser sancionado y cuál va a ser el impacto en el trabajo a partir de la denominada nueva modalidad. Pero a partir de estos cambios que también consignas, sí, hoy vamos a hablar básicamente con dos invitadas acerca de la revolución 5.0, la importancia de la inclusión de esta denominada revolución 5.0 en las organizaciones del futuro, de un futuro que ya es hoy en gran medida, ¿no? ¿Qué deberían estar viendo, qué deberían estar revisando las organizaciones de cara a esto? Lo que vamos a ver, si estás de acuerdo, Juan Carlos, después de nuestra presentación. Perfecto, sí, con mucho gusto. Hacemos, si te parece, le damos la bienvenida a los auspiciantes y continuamos con tu columna. Excelente. Acompañan a Mundo Management las siguientes empresas: Byton, uniendo con pasión a personas y organizaciones en el mundo del trabajo. Estudio Lombardo y Asociados, consultoría, convertimos ideas en acciones. Jorge Fernández Velda y Asociados, soluciones en cambio organizacionales para Argentina, Colombia y Costa Rica. Única 94.5. Como mencionábamos al comienzo, podíamos hablar un poquito de esto que hablamos siempre del futuro del trabajo, que como bien señalaste, Jorge, el futuro es hoy, está en nuestras manos. Y creo que hubo como un entretiempo, digamos, ¿no? Entre el primer tiempo que veníamos jugando, con las tareas habituales que veníamos desarrollando, y llamémosle, descanso de los 15 minutos, si lo llevamos a un partido de fútbol, que nos ha permitido reflexionar y, bueno, pensar cómo vamos a salir a jugar el segundo tiempo, donde vamos a implementar diversas tecnologías, diferentes formas de mirar las cosas, donde vamos a tener que tener en la charla previa al segundo tiempo con los jugadores, por decirlo de alguna manera, siguiendo con este ejemplo, todo empatía, administración de la ansiedad que van a tener para desarrollar este segundo tiempo que ya prácticamente tenemos que salir nuevamente a la cancha, ¿no? Ya tenemos que salir a la cancha y en un juego o en un contexto donde probablemente, más que probablemente, con cierta certeza, diría yo, no cambiaron las reglas, sino que nos cambiaron el juego. Entonces, en ese cambio de juego, el otro día leí algo muy interesante, que es un poco la revolución de las digamos, ¿no? Más allá del COVID, las organizaciones deben tener en cuenta comunicación, colaboración, contexto, es decir, analizar el contexto y una fuerte cooperación y sinergia. Creo que es uno de los grandes desafíos en términos de competencias a desarrollar por parte de las organizaciones, esto del liderazgo rotativo, esto de dejar de pensar que el liderazgo es un privilegio o un puesto, sino que es más bien un servicio puesto a determinada o en determinada circunstancia. Creo que entender los cambios de las reglas del juego básicamente pasa por ahí, en un contexto que ni el mejor consultor, ni el mejor estratega, ni el mejor pensador pensó que en tan poco tiempo iba a pasar, iba a suceder, ¿no? Estas disrupciones y estas rupturas hacen que tengamos que ver las cosas de una manera distinta. Y bienvenido sea, en gran medida también. Porque también es blanquear algo o poner en práctica algo que se venía hablando hace mucho tiempo y que por alguna razón no se hacía. Tan rápidamente los cambios. Bueno, lo veníamos mencionando, todo el tema de la exponenciabilidad de los cambios que nos venía empujando
el tema, la tecnología fundamentalmente, ¿no? Y de todos los que mencionaste, los tres obviamente, los pilares de los CO que hablabas, tan acertadamente, yo creo que hay uno que es, los tres son importantes, insisto, pero hay uno que es, yo creo que fundamental, y es el tema de la comunicación activa con los equipos de trabajo y la administración, de lo que tanto has comentado, inclusive en estas webinars que has participado como disertante cuando hablábamos de las metodologías ágiles y la administración del estrés. Yo creo que justamente parte de la administración del estrés viene a través de la comunicación, de esta empatía de los líderes que siempre mencionamos y que tanto insistimos en esto, y tan necesarios en las organizaciones, lo fueron y lo son en estos momentos y lo serán en estos cambios que van a tener mucho que ver con temas de salud organizacional. Hablemos de no solamente el aprendizaje, porque mucha gente va a tener que reformarse, digamos, plantear una reingeniería con respecto a cómo desarrollar las cosas, pero también va a tener mucho que ver el tema de la salud organizacional, que va a tener que estar apoyada justamente por profesionales para poder adecuarse rápidamente a todos estos cambios que vemos en estas cosas. Si te parece, hacemos una pequeña pausa musical y antes comentarles también a la audiencia que vamos a tener la participación de dos invitadas del Estudio Lombardo, ¿no? Esto lo vas a presentar seguramente después cuando hagamos la apertura, donde justamente vamos a desarrollar un poco estos temas y cuál es la mirada de ellas como desde el punto de vista organizacional para todo esto que se nos avecina. Así que si te parece, Jorge, nos vamos a una pequeña pausa musical y volvemos con nuestras invitadas. Me parece perfecto, así será. Byton, uniendo con pasión a personas y organizaciones en el mundo del trabajo. www.byton.com.ar. Estudios Silvia Lombardo y Asociados. Consultoría y capacitación en legales, comunicación, marketing, estrategia y ventas. Mail lombardoyasoc@gmail.com. WhatsApp 11 56 61 73 33. www.lombardoconsultores.com.ar. Estudio Lombardo y Asociados. Convertimos ideas en acciones. Convertimos ideas en acciones. Única 94.5. Bueno, muy buenas tardes. Retomando nuevamente el programa, estamos realmente con la presencia ahora de las dos invitadas de lujo que habíamos avisado previamente a la interrupción musical, que nos van a acompañar hoy, a quien Jorge seguramente ya les da la bienvenida y una presentación formal. Sí, realmente es un gusto poder contar tanto con Silvia como con Andrea, profesionales a quien por distintas actividades conocemos y con las cuales hemos interactuado. Se trata de Silvia Lombardo y Andrea Battaglia, ambas socias del Estudio Lombardo y Asociados. Silvia es consultora integral en gestión, especialmente para pymes, negocios y profesionales, y a su vez cuenta con una vasta experiencia en el mundo corporativo. Silvia es abogada de UBA, especializada en temas de familia, y consultora en desarrollo de proyectos de autogestión. Y si de autogestión se trata, mentora del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en fundamentalmente el proyecto denominado Pacto Emprendedor. Así que Silvia, Andrea, la verdad que es un gusto que puedan estar en nuestro programa. Junto a Juan Carlos Martínez, Carle Varo, les damos la bienvenida. ¿Cómo están? Muy bien. Gracias por la invitación. Buen día a ambos y gracias por la invitación. No, al contrario. Un placer tenerlas con nosotros, Silvia y Andrea. Bueno, veníamos hablando con Jorge antes de darles la bienvenida y comparábamos, nos salió un poquito el espíritu futbolero ahí en la presentación y decíamos que estamos como en la interrupción entre el primer y segundo tiempo, ¿no? En el entretiempo de todo esto. Veníamos jugando un primer tiempo en el cual teníamos algunas reglas de juego que veníamos practicando, y de repente esta interrupción nos ha hecho replantear un poco cómo salimos a jugar el segundo tiempo, ¿no? Tenemos otra
otras tecnologías, otros aprendizajes que hemos tenido. Entonces un poco el tema central, que era la revolución 5.0, la importancia de su inclusión en las organizaciones del futuro, era un poco lo que nos lleva a pensar, que decíamos con Jorge, que no cambió la forma de jugar, sino que está cambiando el juego, ¿no? Y en base a esto, un poco la primera pregunta como para entrar en tema, tiene que ver con esto del incremento de las expectativas que trajo aparejado el surgimiento del clúster hoy en pleno crecimiento. El tema de los seniors, ¿cómo ven esta adaptación al mercado, a todas estas cosas que nos están sucediendo, ¿no? Como primera pregunta para entrar a desarrollar los temas que tenemos previstos para hoy. ¿Qué les parece? Bien, empiezo yo. La palabra justa, adaptación. Evidentemente es una realidad el crecimiento de la expectativa de vida, la esperanza de vida. Este clúster, este grupo de los seniors está en franco crecimiento, no se puede obviar, hay que tenerlo presente y fundamentalmente esto se da por los avances que hay en el tema salud. O sea, tanto, digamos, la industria farmacéutica como la tecnología están puestos al servicio de aumentar la expectativa de vida, pero que también aumentar la calidad de vida en esos años. Estamos refiriéndonos en realidad a los baby boomers, los que nacieron después del más o menos el 45, a partir del 45 y hasta el 50 y pico. Entonces es esta gente que hoy está de los 50 un poco para arriba y no nos estamos refiriendo a, digamos, a la gente súper, aunque quede feo, vieja, sino que estamos hablando de gente que está viendo que tiene muchos años por delante, que se están produciendo cambios, que tal vez la realidad le está dando posibilidades de encarar nuevos proyectos. Entonces, cuando antes pensábamos, bueno, estamos cerca de la edad de la jubilación, estamos cerca de la última etapa laboral, bueno, hasta acá llegué. No, podemos pensar, la realidad nos estaba demostrando que es factible, podemos pensar en un proyecto, ya sea el famoso tema de seguir planeando carrera dentro de la organización o tal vez empezar un proyecto propio. La expectativa de vida, como decía, a nivel mundial está aproximadamente en los 72 años. Acá en Argentina estamos hablando de los 76, casi 77 años. Y todavía nos falta mucho, digamos, de esta inclusión y de este desarrollo de este clúster. Pero hay países donde ya están a la vanguardia y se está hablando mucho y se están viendo las distintas oportunidades de este grupo. El envejecimiento no es parejo, la pirámide poblacional en algunos países es más notorio el cambio que en otros, fundamentalmente en Europa, ¿no? Es donde hay mayor población envejecida. Lo hemos visto y hemos tenido todas las noticias con el famoso COVID, ¿no es cierto?, donde se habló mucho de Italia, de la población de edad avanzada, de España, y quien toma la delantera en todo esto, quien está a la vanguardia, es justamente España. España es uno de los países considerados mejor para la última etapa de la vida y para, digamos, desarrollo de proyectos. Lo bueno es que se está viendo, tanto desde la parte organizativa como para incluirlos, como la oportunidad también para las empresas de atender ese nuevo target, llamémosle así, con ofertas específicas según las motivaciones. Pero quisiera volver un poco a lo que decía, ¿por qué se elige España y por qué estamos hablando del interés de este grupo? Porque es un país donde la esperanza de vida es mayor, donde el costo de vida no es tan alto, el índice de seguridad es muy bueno, el sistema de salud es bueno, el costo por ahí de los inmuebles no es tan alto, bueno, y todos sabemos el tema, bueno, la comida y el clima son ideales. Entonces, España lo que está haciendo es prestando especial atención a todo este grupo y, como decía, incluyéndolo en proyectos laborales y después también en todo lo que sea como grupo de consumo. Correcto.
Estamos hablando con Andrea Battaglia y Silvia Lombardo, socias del estudio Lombardo. Y en ese sentido, Silvia, me gustaría consultarte en función de lo que nos está marcando Andrea, ya llevándolo al ámbito laboral. ¿Cuáles son las implicancias de este clúster en este segmento en el mercado laboral? ¿En qué podrían aportar específicamente? Entiendo que en muchos aspectos, y me incluyo, podríamos, porque estamos yo etariamente dentro de ese rango. Entonces, ¿cuál sería el aporte concreto del silver en el mercado laboral en esta circunstancia tan especial, tan concreta y tan drástica, ¿no? Sí, mira, primero creo que estamos todos en este segmento, ¿no? de la generación 5.0. Y es muy rico todo lo que puede aportar este clúster, porque, digamos, los que ya tenemos una trayectoria, sea en el ámbito que fuere, vamos adquiriendo una experiencia que no solo hace a lo que uno aprende dentro del mundo corporativo, sino de vida. Y eso se puede trasladar, digamos, tanto en la consultoría como en un mentoreo, a transmitir experiencia, que por ejemplo en estos momentos que estamos pasando de crisis, es necesaria esa experiencia, porque los 5.0 estamos acostumbrados a haber atravesado muchas experiencias incómodas, ¿sí? Entonces, desde ese punto, para gestionar la crisis ya sería una cuestión posible, ¿sí? Sería muy interesante que participe este segmento, porque tenemos mucho para dar. Después te podría decir que habría que, desde el ámbito laboral y en cuanto a la legislación, ahí flexibilizar y también incluirlos, porque no olvidemos que en nuestra legislación, por ejemplo, somos jubilados una vez que terminamos de trabajar y no digo, bueno, no lo soy aún, pero lo denominamos como clase pasiva y ya no va a ser una clase pasiva, sino que entendemos que dentro de una carrera profesional va a ser una nueva etapa profesional. Entonces sería una población sumamente activa con muchísimo talento para dar, ¿sí? Entonces, hablando de legislaciones, hablando un poco de derecho, de normativas laborales, economía y el ámbito laboral sabemos que es una dupla que camina junta. Entonces, incluir dentro de nuestra legislación, flexibilizar, adoptar, innovar, cambiar, gestionar para que puedan ser incluidos, ¿sí? Eso nos parece que es un ámbito el laboral en el cual se puede dar mucho todavía. Y que no es, digamos, un momento para el retiro, porque también pensemos que cuando arrancamos una carrera, bueno, somos los aportantes y luego pasamos a ser parte del retiro y ya no queremos que sea así y el mundo se está moviendo en ese sentido, donde son considerados muchísimo más esta franja etaria para dar todo lo que han adquirido. Correcto. Totalmente de acuerdo. Y vos sabés que también ahí pasa en las organizaciones, pero yo creo también que las generaciones, digamos, hablemos de la no solamente de la X, también de la Y, lo que están llegando, si bien vienen con todo un avance tecnológico realmente sorprendente, del cual digamos, vamos adecuando, también ellos creo que necesitan de alguna manera marcar el camino, ¿no? Mostrar el mapa que, como bien mencionaba, la experiencia que nos ha dado transitar, y sobre todo en Argentina, todos estos últimos 30 años, donde hemos pasado todas las que se te ocurran, realmente nos han dado un aprendizaje, como bien señalaba Silvia, muy grande. Esto por la parte generacional, por esta convergencia generacional en las organizaciones, pero también a veces las organizaciones son un poco, no se adaptan tanto a este tipo de participaciones. Parece que todo, la sensación, por lo menos que a veces cuando tenemos oportunidad con Jorge de conversar con algunas empresas, es como que todo lo que viene nuevo pareciera que es mejor, y nosotros pensamos que las adaptaciones y esta convergencia son las que realmente nutren una buena información. Mencionabas también la parte gubernamental.
la adaptación. Fíjate que ustedes lo conocen mucho mejor que nosotros, pero estamos con una ley de contrato de trabajo que tiene unos cuantos años, estamos creo que con la legislación del año 45 aproximadamente, y no solamente esto, los convenios colectivos de trabajo, muchos de ellos del año 75, son muy pocos los que se han ido adecuando. Fíjate todo lo que ha pasado detrás de todo esto, estas experiencias que mencionaba, con lo cual creo que hay mucho por hacer, no solamente desde las organizaciones, desde el gobierno y las legislaciones, si bien algo ya lo comentaron. ¿Cuál es el trabajo que deberían realizar un poco las organizaciones, el gobierno, este tema tripartito entre gobierno, la parte organizacional, y hasta te diría también darle participación a los trabajadores y a los sindicatos para poder adecuarnos un poco o pensar en encaminar un poco todo esto que veníamos mencionando, ¿no? Mira, te diría que si de organizaciones hablamos, la primera organización nuestra es la sociedad, ¿sí? Totalmente. Entonces habría que pensarlo a nivel social y dirigir la gestión en ese punto, ¿no? En incluir a esta generación, que hoy tal vez muchos tenemos el privilegio de seguir ejerciendo y de tener nuestros trabajos, pero muchos van a quedar con este COVID que nos está atravesando a todos sin empleo. Entonces, primero una mirada social. Después tenemos las organizaciones públicas, si querés, llamémosle, entonces también ahí incluir dentro de los equipos de trabajo, porque sabemos que son carreras como muy burocráticas, entonces pasado un tiempo, bueno, listo. Entonces ahí también incluir dentro de los equipos esta generación que tiene muchísimo para dar, y obviamente que dentro de las organizaciones privadas todo dependerá también de la cultura de la organización, ¿no? Porque estamos hablando de cambios. Y tiene que ser una organización que esté madura para poder aceptar este tipo de cambios, en donde tenemos que hablar ya de trabajar, por ejemplo, lo intergeneracional, que yo no sé si todas las organizaciones están dispuestas a trabajar tal cual. Con diferentes, si está bien visto, o sea, trabajar sin sesgos, ¿no? Porque la idea es un poco esa, si estamos diciendo que no va a ser una clase pasiva, que si es una nueva etapa en la carrera profesional, si tenemos experiencia de vida, esa experiencia que se dice, bueno, con una mirada ya sabemos muchas cosas, bueno, eso se va, digamos, adquiriendo. Entonces, tenemos que hablar de la intergeneración. ¿Están todas las empresas dispuestas a manejar equipos de esta manera? ¿Están dispuestas a hacer estos cambios? También, bueno, pensemos hoy que estamos atravesados por esta pandemia, no sé si es en el mejor momento para plantear una estrategia de cambio, pero sí para considerarlo, porque se va a necesitar, como decía antes, por la experiencia adquirida y la gestión de las crisis, mucha ayuda en este sentido, ¿no? Entonces, también podemos pensar en la pequeña y mediana empresa. No olvidemos que el 90% de la economía nuestra de las empresas es de la pequeña y mediana empresa. Exacto. Totalmente. Claro. El 60% del empleo y el 50% del Producto Bruto Mundial. Entonces, es la espina dorsal de la economía nuestra. Y esto no lo digo yo, digamos, lo dicen estudios hasta de la ONU. Entonces, necesitamos también para la pequeña y mediana empresa respaldarlos, apoyarlos. Entonces, hay gente con experiencia, hay profesionales con experiencia que puedan brindar esto. Ok, va a haber que integrarlos y no dejarlos fuera. Me parece que ese es un punto a trabajar dentro de las organizaciones. Cultura que la organización, más allá de su tamaño, debe tener para incorporar o reincorporar a este colectivo, y acompañado de la flexibilidad y la aceptación por parte de estas mismas organizaciones a recibir estos aportes. Muy interesantes los temas que seguramente después de la pausa musical y de los auspicios seguiremos desarrollando con Andrea Battaglia y Silvia Lombardo, socias del estudio Lombardo. Juan Carlos, si te parece, vamos a una pausa y retomamos. Con mucho gusto. Estudios Silvia Lombardo y Asociados, consultoría y capacitación en legales, comunicación, marketing, estrategia y ventas. Mail lombardoyasoc@gmail.com. WhatsApp 11 56 61 73 33.
www.lombardoconsultores.com.ar. Estudio Lombardo y Asociados. Convertimos ideas en acciones. Convertimos ideas en acciones. Jorge Fernández Belda y Asociados. Especialistas en diseño estratégico, gestión del cambio, transformación cultural y capacitación ejecutiva. www.beldaconsultores.com. Mail info@beldaconsultores.com. Facebook Belda Consultores. Jorge Fernández Belda y Asociados. Soluciones en cambio organizacional. Única 94.5. No se te escucha, Jorge. Silvia Lombardo, socias del estudio Lombardo. Les recordamos a nuestros oyentes nuestro correo electrónico mundoment2020@gmail.com, nuestra página de Facebook Mundo Management, o nos pueden contactar a través del teléfono 4766-1120 de Radio Única de San Isidro. Bien, en la continuidad de la charla con Andrea y con Silvia, en la cual estamos considerando el valor fundamental que la generación 5.0, que la generación denominada Silver, tiene en estos momentos tan críticos y de tantos y tan profundos cambios. ¿Cuál es su aporte? Probablemente uno de los aportes sea lo que se da en llamar como mentoring, es decir, esto de tutorear, de guiar, de orientar a personas y organizaciones, producto de las crisis y producto de la vivencia profesional que esta generación tiene, hacia este nuevo puerto, hacia este nuevo estado de cosas. Si esto es así, o si esto fuera así, Silvia, te quiero consultar, ¿qué es el mentoring concretamente? ¿En qué consiste? Y justamente, ¿cuál sería el rol de la generación 5.0 como generador o protagonista de esta metodología? Mira, el mentoring es una metodología, en realidad es un proceso que se puede aplicar intraempresa o extraempresa, ¿no? Que tiene como objetivo potenciar el desarrollo de un candidato con cierto talento en una determinada área a través de la transferencia de conocimientos y el aprendizaje a través de la experiencia. Entonces, en esto lo podemos relacionar con esto de la generación 5.0. Es un proceso, digamos, que beneficia a las tres partes: al mentor, al mentoreado, al mentí y a la organización. Primero, digamos, al mentor, ¿por qué? Porque existe un cierto reconocimiento, digamos, a su trayectoria, que tal vez, hablando de esto de los 5.0, está pensando ya en un retiro. Entonces, bueno, ser elegido y ser mentor de un talento dentro de la empresa genera muchísimo reconocimiento, lo transforma en un líder inspiracional porque va a transmitir su historia, su trayectoria, y va a ser un guía de aprendizaje. Entonces, ¿esto cómo es? Se localiza un candidato, se activan los recursos como para potenciarlo y se facilita que esa persona adquiera ciertos conocimientos que le va transmitiendo el mentor. Esto al mentoreado o al mentí, ¿qué le produce? Primero, bueno, un gran clima laboral, mejoramiento del clima laboral, porque también hay un reconocimiento, ¿sí? Hay una ayuda, hay un mentor, hay una guía, porque todos tuvimos mentores, todos tuvimos guía, el que nos puso incómodo, el que nos aprendió, el jefe que nos dijo algo que no estaba bien hecho. Bueno, eso quedó grabado en la cabeza nuestra y eso es parte de lo que somos hoy. Entonces, al mentoreado, ¿qué le significa? Bueno, que esta persona tal vez lo haga mucho más visible, porque el mentor tiene muchísimos más contactos, a lo mejor puede ser llevado a ciertas reuniones que de otra manera no podría participar. Entonces empieza a gestionar, es una relación de confianza. Y eso está muy bueno para todas las partes y para la empresa, ¿no? También porque mejora el clima laboral. Entonces, este personaje, digamos, este mentor, va a ser muy rico en experiencias, va a motivar, va a hacer visible a la persona mentoreada,
va a tener una claridad de ideas, le va a dar una mejor visión de negocio distinta, que solo se la dio la experiencia y el haber transitado dentro de la empresa. Y si lo ponemos fuera de la empresa, podemos entender que este tipo de personas con estas características, como el liderazgo que ustedes muchas veces hablan en los programas, bueno, justamente esto es un líder, y desde fuera de una empresa todos podemos serlo, los que tengamos cierta experiencia, en ayudar a esto, ¿no? En mentorear, en tutorear, en guiar, en asesorar, en acompañar un proceso de otra persona para que adquiera experiencia. Y eso nos parece sumamente interesante porque se puede aplicar en diferentes ámbitos. Seguro. Porque ahora, con esto que estamos nosotros sin hacer política ni muchísimo menos, se está hablando mucho de emigrar a otros países, muchos argentinos de irse, y ojo, porque ahí hay muchísimo capital, porque la persona que se quiere ir en principio es la que tiene la experiencia, la que tiene los medios, la que puede hacerlo, la que está en un momento de la vida que bueno, seguir en otro lado está bien y me voy a sentir mejor. Entonces bueno, ese es capital muy rico para nosotros y no deberíamos permitir que se nos vaya. Entonces, eso no nos parece temas fundamentales para señalar con respecto al mentoring. Y por supuesto que la organización gana, ¿no? Gana en mejor visibilidad de la marca, mejor reputación de la marca, mejor dicho, mayor competitividad, en mejor clima laboral, porque se ha visto que, por ejemplo, por lo menos en Chile, ¿no? El 70% de las empresas que han adoptado esta metodología del mentoring están consideradas con que funcionan un 70% mejor. O sea que mejoraron productividad. Significativo el número. Claro, es muy alto, por lo menos en Chile, ¿no? Sí. Esta metodología se aplica en Europa, en España, que van a la vanguardia de todo, como decía Andrea, en Chile, en México, en Perú. Y nos resulta sumamente interesante. Y es un proceso, por supuesto, organizacional, ¿no? Que tiene que estar diseñado estratégicamente, como decía antes, que tiene que ver con la cultura de la empresa, porque sabemos que las diferencias las marcan las personas. Entonces, bueno, hay que ver si las empresas están preparadas para esto, qué tipo de empresas y demás. Pero esto de hacer converger lo intergeneracional dentro de una empresa, de romper resistencias, de llevar este tipo de metodologías nuevas para nosotros, ¿no? En el mundo, me parece que enriquece muchísimo a lo que puede ser la organización. Más allá de otros ámbitos más privados, en donde se puede ejercer, por ejemplo, el mentoreo sin ningún problema, por supuesto, ¿no? Perfecto. Sabes que cuando estabas mencionando, Silvia, me pasaban por la mente varias cosas, ¿no? Entre ellas, bueno, coincidimos plenamente con la exposición que hacías, y pensaba un poco en las culturas y en las organizaciones orientales, cuando hablabas de esto, con todo lo que trajeron aparejado, el tema del just in time, y cómo se fueron adecuando a determinadas cosas. Y leía por ahí cómo también ellos tienen en cuenta, antes de hacer una inversión en una nueva máquina, que obviamente que pueda traer aparejado, digamos, una robótica de determinadas cosas, antes de pensar precisamente en eso, lo que los ocupa y mucho es pensar en cómo van a reubicar a esas personas que probablemente le pueda cambiar un poco la actividad productiva, sobre todo a las personas con mucha antigüedad, a las personas mayores, porque ellos tienen como premisa que no pueden perder la capacitación que han tenido durante todo ese tiempo con la persona que está en la compañía, perderla por un reemplazo tecnológico. Entonces piensan en el aprovechamiento de su experiencia y de su conocimiento y cómo valoran precisamente personas con este tipo digamos de antigüedad y de experiencia, de edad, de los seniors que veníamos hablando. Y el otro tema, tuvimos oportunidad de participar recientemente en una webinar con Jorge, que fue uno de los disertantes. Yo tuve el honor ahí de moderar ese panel, y precisamente uno de los panelistas, la doctora Nostad, comentaba, cuantificaba el valor, lo que representa para las compañías las pérdidas en pesos por toda esta gestión no bien administrada de todo el tema de liderazgo que veníamos
comentando, ¿no? Esto a veces el tema de un trato o de un destrato en las organizaciones que generan determinado estrés que indudablemente repercute en el negocio, esto es indudable, ¿no? Y creo que, bueno, como bien mencionabas, el mentoring va a tener, tiene una función realmente muy, muy clara, es manejar la experiencia, es dejar que la persona desarrolle sus aptitudes y conocimientos en un ámbito totalmente favorable. Hoy hablamos mucho de la innovación y la creatividad, es precisamente en un ámbito favorable donde esto desarrolla y obviamente contribuye a las organizaciones. Una vez más, lo hemos planteado varias veces en el programa, una vez más, es la gente la que marca la diferencia, y en esto se quedó claro, en este intercambio, cómo, digamos, las personas se adaptaron rápidamente al cambio y siguieron las organizaciones que tuvieron la suerte de seguir haciéndolo, desarrollando actividades, todo con la gente, y cuanto mejor dirigida esté, mejor son los resultados, esto es indudable. No sé si querés aportar algún beneficio más que esta metodología del mentoring pueda contribuir a las compañías, si no ya pasaríamos a la otra pregunta. Jorge, ¿qué te parece? Te puedo agregar la retención del talento, que tenía un poco que ver con esto que de los inmigrantes, ¿no? De la gente que está pensando, bueno, en irse. Entonces, retengamos la gente valiosa, porque si decimos que estamos hablando de cultura, estamos hablando de personas, estamos hablando de una generación que tiene experiencia y puede dar todavía, bueno, retengámosla, veamos un enfoque a resultados incluyendo esas personas, ¿no? Mejoremos el bienestar organizacional. Apuntemos, digamos, si estamos innovando, si estamos co-creando, si estamos colaborando, si estamos cooperando, si estamos, no sé, todo lo que es nuevo y toda esta de la era, bueno, listo, complementemos las edades, complementemos los equipos y salgamos mejor posicionados. Y también bueno, me voy de las empresas, pero tengamos en cuenta este sector etario, digamos, esta franja etaria para salir de esta crisis, porque seguramente muchas empresas chicas, medianas, van a necesitar un mentor, un consultor, alguien que los ayude a gestionar el paso de este momento que estamos metidos todos, ¿no? Seguramente en esa línea, en esa tendencia, yo sé que ustedes del estudio están trabajando mucho en ese aspecto. Andrea, ¿cuáles serían las tendencias precisamente de consumo de este clúster? ¿Qué oportunidades de negocio se vislumbran para ellos, ¿no? ¿Cómo podemos categorizarlo en ese aspecto como para conocerlo aún más? Sí, justamente, este es el otro aspecto que están viendo las empresas. Hoy la población mayor de 65 años está en el mundo aproximadamente en un 11%, y se calcula, la ONU calcula que para el 2050 se va a duplicar. O sea que este segmento es interesantísimo con potencial de consumo. Ahora, fijémonos bien qué es lo que van a consumir. Es gente que se siente con fuerzas, que tiene energía, que se siente independiente, que tiene ganas de disfrutar de la vida, que tiene cierto, digamos que, tranquilidad económica en el sentido que ya no tiene hijos que atender, universidades que pagar, entonces tiene cierta libertad económica. Bueno, quieren ser activos y todo lo que estuvo mencionando Silvia. Entonces, ¿a dónde se va a enfocar su consumo? Salud, pero bien visto, o sea, el tema de la estética, lo anti-aging, hay nutrición específica para ellos. Decíamos que se sienten activos, bueno, lo que sea indumentaria y actividades deportivas, el ocio va a ser fundamental. Por supuesto que van a querer seguir con su tarea, con la parte laboral, pero también dedicarle tiempo al ocio. Hay mucho de turismo, salvo este momento del COVID, que veremos cómo se rehabilita, pero actividades de socialización, cursos a montones, quieren hacer actividades, entretenimiento, e inclusive sabemos que hay universidades donde se están dando cátedras exclusivas para adultos, digamos, como para que estén más cómodos. Sí.
Después también la parte financiera, por ahí la jubilación no va a ser tan buena, entonces las entidades financieras ofrecer productos que complementen esa jubilación, como pueden ser planes de pensiones, de retiros o cualquier otro complemento para la jubilación. Desde el punto de vista de la tecnología, se han vuelto muy digitales, la realidad los ha vuelto a este clúster muy digital. Entonces, también les están brindando devices que tengan características para la edad, es decir, se están haciendo con fuentes, o sea, con texto más grande para que no haya dificultades, que dispositivos que no se rompan tanto. Entonces, también la tecnología los está ayudando y hay un mercado ahí muy interesante. También en cuanto a la asistencia, en la parte psicológica, que ya no es, digamos, para el de la edad muy, muy avanzada, sino que, como decíamos antes, tiene ganas de hacer proyectos, entonces comparte y pide apoyo para ver cómo encamina ese nuevo proyecto. También hay otro tema, el de la sexualidad, o sea, es una etapa donde todavía hay mucho por hacer y bueno, por ahí una nueva oportunidad se presenta. Hay una beta para formadores de cuidadores. Sí, evidentemente son múltiples las acciones que demanda este colectivo y que a su vez la sociedad demanda de ellos. Por lo tanto, creemos que es un juego de doble vía, digamos, ¿no? Donde uno pueda ser nutrido y a su vez nutrir. Y creemos, por lo menos con Juan Carlos, que desde el punto de vista organizacional es probablemente uno de los grandes desafíos que en este nuevo escenario dichas empresas tienen. Cómo incorporar y cómo escuchar a la generación 5.0 que, como ustedes bien marcan, tanto para dar aún tienen, desde todo punto de vista. Realmente queremos agradecer el aporte de Silvia, de Andrea, creo que nos han dado una muy completa mirada acerca de la necesaria inclusión de este colectivo en el ámbito laboral. Juan Carlos. Totalmente, se nos ha pasado la hora volando. Agradecerles muchísimo la participación, realmente muy esclarecedores los conceptos y que todo esto contribuye, aporta a cómo vamos a como bien mencionaban ustedes, qué mirada vamos a dar a partir de esto que viene, ¿no? Cómo nos vamos a ir adecuando y reinventando. Coincido totalmente en lo que comentaba Andrea con el tema de la salud organizacional. Esto es uno de los temas que van a tener que ver mucho con el bienestar de las personas, con el aprendizaje, con el reinventarse, con el salir a enfrentar este nuevo desafío. Desde ya agradecerles muchísimo la participación, de alguna manera tratando de no abusar, pero comprometerlas a participar nuevamente en nuestro programa, porque los aportes indudablemente han sido sumamente valiosos, Jorge. Exactamente, así que muchísimas gracias Andrea y Silvia por participar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias. Muy bien, así pasaron Silvia Lombardo y Andrea Battaglia, socias del estudio Lombardo. Juan Carlos, vamos a una brevísima pausa y cerramos. Perfecto, muchas gracias. Byton, uniendo con pasión a personas y organizaciones en el mundo del trabajo. www.byton.com.ar. Jorge Fernández Belda y Asociados, especialistas en diseño estratégico, gestión del cambio, transformación cultural y capacitación ejecutiva. www.beldaconsultores.com. Mail info@beldaconsultores.com. Facebook Belda Consultores. Jorge Fernández Belda y Asociados, soluciones en cambio organizacional. Única 94.5. Muy bien, solo nos queda por mi parte al menos despedirnos hasta el próximo viernes, no sin antes remarcar tanto lo que Silvia como Andrea nos han dejado, que en definitiva tiene que ver con la resiliencia, con la flexibilidad y con lo que las organizaciones deben replantearse en términos de lo que demandan del colectivo senior, del colectivo silver, del colectivo 5.0, ¿no? Juan Carlos.
Totalmente, Jorge, y indudablemente tenemos que, como dijimos un poquito al cierre anterior, reinventarnos y trabajar para eso, no solamente pensando en todos estos cambios, sino también cómo prepararnos desde el punto de vista de la capacitación para hacer soporte. Para eso creo que van a tener un rol muy importante todos los consultores, digamos, especializados en esta área, para poder contribuir con las empresas y con las pymes, que también mencionaba muy bien Silvia, que realmente son las que entre el 80 y el 90% mueven la actividad productiva. Así que, como bien mencionaste, ya cerrando el programa, volver a encontrarnos el próximo viernes en nuestro horario habitual de las 12 horas, de 12 a 13 horas por Radio Única 94.5, para seguir construyendo semana a semana este pequeño mundo management que proponemos a nuestra audiencia. Así es, muy buena semana para todos y el placer de haber compartido este programa nuevamente, Juan Carlos. Muchas gracias, Jorge, igualmente. Nos vemos el próximo viernes, Dios mediante. Mundo Management, un espacio de reflexión sobre desarrollo personal y transformación organizacional. Mundo Management, donde los humanos no son recursos. Conducen Jorge Fernández Belda y Juan Carlos Martínez Carlevaro.